Bueno, pues hola a todas las personas que puedan estar escuchando este vídeo en cualquier momento. La idea es poder dejar constancia de lo que fundamenta la manera en la que tengo de expresarme y desde donde a día de hoy puedo compartir. Tengo una bonita presentación que es la que voy a usar para iniciar esta serie de vídeos en los que, como digo, me apetece mucho dejar un poco por sentado desde dónde estoy expresándome cada vez que me dirijo a vosotros. En primer lugar, pues daros las gracias si es que estáis ahí, si es que estáis disfrutándolo. Y bueno, en principio todavía no, si estáis disponibles para disfrutarlo y espero que así sea, ¿vale? Bueno, no sé si lo sabéis, pero por si alguien no lo sabe, me llamo Carmen Gámez, soy la coordinadora del Círculo Sierpe de Granada y bueno, llevo bastantes años coordinando las actividades que realizamos aquí en la ciudad y eso pues lógicamente me ha enriquecido muchísimo en la observación de muchos de los principios que estoy dispuesta a desarrollar aquí. Bueno, pues como he hablado de la presentación, vamos allá, vamos a empezar con ella. Vamos a empezar compartiéndola y fijaros, ¿de qué va esto? Pues en este primer episodio o capítulo voy a explicaros, decir, comentar, pues, qué tiene que ver la experiencia con la conciencia y con la consciencia, ¿vale? Eh, lo he titulado A vuelta con, porque realmente son, bueno, pues yo creo que prácticamente muchas de las personas que se van dando cuenta que cuando han pillado una cosa, pues otra vez se le ha escapado, otra vez estamos en el punto de salida, otra vez estamos que no sabemos por dónde cogerlo. Y yo quiero con este esquema inicial, con este título y con esta presentación, pues que sepamos colocar cada una de estas palabras y cada una de estas acciones cuando sea necesario, ¿vale? Cuando nos tengamos que volver a sentar o a posicionar para recalcular ruta, decir, a ver qué estoy haciendo, ¿soy consciente o soy conciencia? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la espiritualidad? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el crecimiento personal? ¿Y qué tiene que ver con el camino que estoy recorriendo? ¿Vale? Pues con estos conceptos, como digo, experiencia, conciencia y consciencia, nos vamos a acercar bastante. Si os dais cuenta, subrayo también otros 4 términos en azul que son la exploración y la interpretación, en este caso sostenida por lo que ya sabemos que llamamos personaje, el yo, el ego, bueno, para mí personaje. Y luego otros 2 conceptos que ya están incluidos dentro de todo este nuevo capítulo del que hablamos cuando hablamos de conciencia, ¿vale? Y son 2 también términos que estamos aprendiendo a utilizar con mucha frecuencia. Se trata de la integración y de la trascendencia. Con estos términos, con esta idea y con ese dibujo de ovillo circular espiral que parece que está ahí pues porque quedaba bonito, pues además de porque quedaba bonito claramente, tiene un significado muy profundo en todo lo que vamos a explicar de aquí en adelante. ¿Vale? Estamos hablando de una experiencia vertical, unos ovillos, unas lanas que se van hilando y se van hilando hacia arriba, y una experiencia horizontal que se va expandiendo en la base, que es muy importante que no la perdamos de vista. Bueno, ¿y por qué y para qué hago esto? Pues lo resumo con ese objetivo que copié de mi carta natal y que me sentí totalmente identificada con esta premisa cuando la leí. Y de hecho la he hecho mía, pero vamos, al 100%. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación y cuál es mi objetivo personal?
compartir una filosofía personal de vida que pueda abarcar las numerosas contradicciones y los diferentes puntos de vista sin contraponerlos entre sí. ¿Vale? Ya os he dicho que han sido muchas las visiones y los puntos de vista que he podido escuchar a lo largo de estos años y mi tarea siempre ha sido no excluirlo, sino incluirlo para darle un sentido, para que aporten algo, para que sean como para que sean útiles siempre que consigamos no contraponerlo. Es decir, cuando escuchamos una cosa y luego podemos escuchar otra, si no tenemos claros los conceptos primeros, pues nos vamos a muchas veces sentir confundidos, porque parece que estamos diciendo una cosa y su contraria. Para que esto nos pueda realmente ser útil, pues tenemos que verdaderamente integrar también el término de paradoja, que también es algo que se está usando con frecuencia, ¿vale? Estamos viviendo en un mundo paradójico en el que las cosas pueden existir a la vez, aunque sean contradictorias. Y darle esa integración, ese sentido, es lo que me va a ocupar en este vídeo y en los próximos. Bueno, así que en este primer vídeo, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar básicamente de conciencia y consciencia. Todavía no nos vamos a meter con experiencia ni nos vamos a meter con trascendencia. Pero sí es importante que nos fijemos en qué nos está diciendo ahora mismo, en estos tiempos, estas palabras. Porque yo me encuentro con muchas personas que bajo el paraguas de la consciencia, para mí que incluyen otros términos que pueden ser contradictorios. Por eso tenemos que entendernos y por eso tenemos que exponerlo. ¿De acuerdo? Pues nada, comenzamos. A ver qué tal. Bien, como ya he dicho, hemos avanzado unos términos, ¿vale? Y este esquema pretende resumir un poco y va a ser el resumen, es decir, aquí tenemos que llegar. Al final de este viaje que iniciamos en estos momentos, tenemos que llegar a poder diferenciar perfectamente cuando el personaje está explorando una experiencia, cuándo la está interpretando, cómo está integrándola. Para eso tiene que dominar muy bien la dualidad, haberla tenido ya clara para poder integrarla. Y una vez que somos capaces de integrarlo, darnos cuenta cómo el personaje puede mutar esa experiencia, cambiarla o directamente trascenderla. ¿Vale? Antes también os he dicho que este círculo cerrado está ya informándonos de que está cerrando una experiencia, pero una experiencia que va a ser sostenida y contenida por la consciencia. ¿Vale? Entonces, estas mismas actitudes de las que hemos hablado, la expresión de la experiencia, se va a convertir en una manifestación de la consciencia. Yo puedo verlo de las dos formas, ¿vale? Puedo darme cuenta cuando lo estoy viendo desde un lugar y cuando lo estoy viendo desde el otro. Y pueden no, de hecho coexisten ambas. ¿Mm? Por otro lado, esa interpretación pues no va a ser más que una experimentación. Vamos a experimentarlo, la conciencia se está experimentando. Nosotros, a su vez, lo podemos estar interpretando, pero también debemos de saber diferenciar estas dos estas dos pautas. Venga, pues entonces adelante. ¿Qué es lo que desde la conciencia también podemos hacer? O apoyado, porque realmente quien lo hace es la conciencia. Sabremos y sabemos ya que la conciencia somos nosotros mismos, pero eso también lo matizaremos más adelante. Entonces la integración también va a ser una pauta bastante potente, porque si llegamos a realmente integrar esa dualidad, desaparece el juicio. Y eso nos coloca en un lugar de acción totalmente distinto. Y hasta ahí quiero llegar. ¿Para qué? Para que si llegamos hasta ahí, evidentemente, aparezca la trascendencia. Trascender la dualidad no es más que poder vivir en conciencia
con coherencia y sobre todo, y en estos momentos, con desapego. Practicar. Así que ahí aparecen prácticamente dos herramientas a las que ponemos o se ponen a nuestro servicio para que podamos trascender toda esta experiencia. Va a ser el no juicio, la práctica del no juicio, y con ello aparece la coherencia y aplicamos también el desapego. Insisto, todo esto se puede comprender y completar con un sencillo paradigma o sencillamente juego, ¿no? Es comprender, integrar, interpretar lo que sea necesario para discernir entre lo que es ser consciente como personaje, que está ahí para serlo y para atenderlo, y transformarte en consciencia. Ser consciencia. No es la consciencia separada de nosotros, sino nosotros convertidos en esa energía, frecuencia, vibración, depende de dónde estemos, que sostiene nuestra experiencia particular y nuestra experiencia social y colectiva. Bueno, pues seguimos avanzando porque, como he dicho, el objetivo es poder diferenciar claramente entre lo que es ser consciente y ser conciencia. No nos perdamos de vista esa idea. Bueno, como he dicho, pues me va a ayudar Mafalda con sus reflexiones importantes e interesantísimas y vamos a través de algunas de sus viñetas darnos cuenta de dónde estamos cada uno. ¿Por qué consciencia? Pues claramente dice Mafalda, toma, pensaba quedarme con el vuelto de la panadería para comprarme caramelo, pero no pude. Y todo por el maldito inquilino que empezó con que eso está mal, eso no se hace y qué sé yo. La madre preocupada dice, ¿inquilino? ¿Qué inquilino? Y Mafalda pues, nos contesta, ese que uno tiene dentro. ¿Vale? ¿Por qué conciencia? ¿Por qué? Ahora ya empezamos a hacernos las preguntas. ¿Por qué conciencia? Pues porque hay algo que todos tenemos dentro y que nos da órdenes, nos dice cosas, nos habla. Y a veces, como expresa Mafalda, eso que nos dice nos puede resultar un poco antipático y no nos gusta, ¿no? No nos gusta porque escuchamos de nosotros mismos cosas que no nos gustaría escucharnos porque nos ponen en un lugar en el que tenemos que hacernos responsables. Y eso es un poco más complejo, pero llegaremos ahí. Llegaremos a lidiar con esta responsabilidad que la conciencia nos otorga. Bueno, pues me parece que no perdamos de vista ese inquilino que tenemos dentro, que es el que nos dice cosas, y vamos a centrarnos claramente en, académicamente, la diferencia entre la palabra conciencia o consciencia. ¿Vale? Creo recordar que, aparte del trabajo hecho, este esquema pues me ha servido mucho a lo largo de este tiempo. No sé si es exactamente igual que el de Emilio o no, pero bueno, ahí está para ser usado. Primero, vamos a repasar muy bien lo que dice el diccionario de la Real Academia Española sobre la palabra consciencia. Nos da 4 acepciones, que son, la primera, la capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. Estamos hablando aquí de ese ser humano, de esa persona, de ese personaje que tiene una capacidad importante para reconocer lo que le rodea y cómo se relaciona con eso. Un ejemplo muy curioso es, por ejemplo, la persona que está en coma. La persona que está en coma está inconsciente, está totalmente inconsciente porque ni sabe dónde está ni puede relacionarse con lo que le rodea. Esta sería en principio una acepción muy de personaje, muy de cuerpo físico y la podríamos dejar ahí. ¿Por qué hay más? Y la siguiente nos dice que la consciencia es el conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de su acto y de sus reflexiones.
claro, estamos hablando de inmediato, espontáneo. ¿De dónde sale? ¿Vale? Donde mientras estamos conscientes, estamos vivos, ¿vale? Pero además hay algo que sale desde nosotros porque somos capaces de conocer cuáles son nuestros actos, darnos cuenta, es decir, a la vez que lo estamos haciendo, darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Este concepto, pues lo utilizamos muchas veces también en contra, ¿no? Una persona que no es consciente, pues decimos que no tiene ninguna conciencia, es que no se da cuenta de lo que está haciendo, no se está dando cuenta de lo que dice o de lo que piensa, ¿no? También forma parte de la experiencia y también estamos muy habituados a utilizar la palabra conciencia en estos campos. También, por ejemplo, cuando hemos dicho lo del coma, hay distintos niveles de consciente, de estar o no estar consciente. Y eso lo utiliza los anestesistas, por ejemplo, ¿no? En el tema de operaciones y demás. Y es muy importante en ese campo, en el campo físico, en el campo de la medicina y en el campo de la experiencia humana. Avanzamos y nos aparece también otra definición, por si no nos estaba quedando claro, y es el conocimiento reflexivo de las cosas. Es decir, yo soy capaz de reflexionar, antes era, me daba cuenta de manera inmediata, ¿no? Sino que tengo un conocimiento reflexivo, puedo pensar, tengo un pensamiento, podemos llamar abstracto, que me permite actuar en plena con conciencia, ¿no? De lo que estoy haciendo. O sea, soy consciente, tengo un conocimiento inmediato y además un conocimiento reflexivo. Puedo pensar sobre lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo. Y eso es bastante interesante. Por otro lado, y por eso está en azul, la que realmente nos va a ser útil es la definición que dice que la consciencia es el acto psíquico, mental, ¿no? Psiquis, mente, por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. Aquí ya no es la relación que tenga de esa manera, de esa forma presencial, sino que forma parte de un concepto totalmente personal. Soy yo como sujeto y mi percepción, la mía, del mundo. Ahí hay matices que son los que vamos a ir de alguna manera sí, desenmarañando o no, a lo mejor está bastante claro desde el principio, pero sí nos va a dar pie a que podamos jugar un poco con esa idea personal de cómo mentalmente yo me percibo a mí mismo en mi mundo. Eso ahí está para que lo repasemos, para que le demos alguna vuelta, pero bueno, os adelanto que hablaremos del cuarto punto, o por lo menos será a lo que nos estemos refiriendo cuando hablamos de consciencia, de si soy o no soy consciente. Bueno, ¿y qué pinta la palabra conciencia? Que parece que es lo mismo y es igual, pero no es lo mismo, pero es diferente. Bueno, pues la palabra conciencia lo que nos está, bueno, aquí en el diccionario de Duda aparece que los términos conciencia y consciencia no son intercambiables en todos los contextos. Algunas veces sí, en otras no. Así, en el sentido moral, como capacidad para distinguir entre el bien y el mal, solo se va a usar la forma conciencia. ¿Vale? Si os dais cuenta, cuando hablamos de conciencia, quien tiene conciencia, no tiene conciencia de lo que ha hecho, es porque hay alguien que está haciendo algo muy mal o alguien que está haciendo algo muy bien y no es consciente, hay que ver, no es consciente de que está perdiendo el dinero, se le está cayendo del bolsillo, está dándolo sin darse cuenta de que lo está perdiendo. En fin, que tiene que ver un poco con la moral, con el sentido moral. Y esto también va a ser muy importante que lo vayamos tratando porque de esa capacidad para distinguir el bien y el mal, va a formar parte del taller siempre. O sea, cada vez que hablemos tendremos que estar continuamente posicionándonos, ¿no? en esa capacidad que la conciencia nos da para distinguir el bien y el mal. Habrá un momento en el que nos sea útil, pero habrá otro momento en el que ya no lo sea tanto, puesto que como parte de ese juicio que estamos continuamente emitiendo sobre si está bien o está mal, no podemos avanzar. Entonces tenemos que prescindir de esta necesidad de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal para que podamos realmente avanzar al campo
de la consciencia, de ser consciencia. Y bueno, ya como curiosidad, dice que con el sentido general de percepción o conocimiento, es decir, el punto 4 de las definiciones de consciencia, se usan ambas formas, aunque normalmente se prefiere la grafía más sencilla. Eso a nivel lingüístico. Hemos dicho que percepción o conocimiento reflexivo es la parte más ligada a la consciencia. Y ahí, fijaros que se puede escribir de las dos formas. Lo que sí es importante es que cuando hablamos de conciencia como sin ese, conciencia, ¿vale? Nos situemos ahí, en esa capacidad para distinguir el bien y el mal. Y cuando hablemos de consciencia, hablemos de un conocimiento o percepción de nosotros mismos en el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos abriendo el mundo a todo el universo conocido. Entonces ya no nos sirve con percibirnos en relación a nuestros cercanos, a nuestros lejanos, al planeta Tierra, sino que nos abrimos a un campo muchísimo más amplio y tenemos que seguir encontrando la relación entre nosotros mismos y ese entorno que nos rodea y que se nos está haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Así que ahí es donde vamos a estar trabajando en este taller. Bueno, pues seguimos con ideas sugerentes de Mafalda, ¿no? Dice, ¿para qué? ¿Para qué nos interesa desmenuzar la palabra consciencia, ¿no? Pues bueno, porque si observamos, un niño observa la pobreza, como en este ejemplo, pues Mafalda pregunta a su madre que por qué hay gente pobre. A la respuesta rápida estoy casi segura que no la tenemos. Tendríamos que dar bastantes explicaciones, entre ellas todo lo que yo pretendo de explicar con respecto a la conciencia, de ser pobre, de ver pobreza, etcétera, etcétera. Y claro, fin, a ver, espera, ¿no? Y rápidamente Mafalda capta que su pregunta es bastante interesante. Ha hecho una pregunta incómoda, pero ella espera una respuesta interesante, una respuesta que le sirva. ¿Tenemos respuesta para esta pregunta? ¿Tenemos una respuesta clara que podamos dar así, de corrido, ¿no? Sobre por qué hay gente pobre? Yo creo que para que podamos responder a todo esto es muy importante tener nosotros ya construido nuestro propio sistema de referencia desde la conciencia para poder explicarlo. Y aún así, desde luego, fácil no es, y rápido menos todavía. Pero bueno, en ello estamos, en ello estamos. Lo pongo aquí como ejemplo para que sepamos también una de las utilidades que tiene el poder ser consciente o ser consciencia. Bueno, pues seguimos adelante. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nos metemos a investigar sobre este tema de la consciencia? Pues aparte de que nos puede interesar o no todo lo exterior, todo ese universo conocido, todo ese espacio por explorar, etcétera, etcétera, al final, lo hagas como lo hagas, siempre vas a recibir el siguiente mensaje. Conócete a ti mismo. Hoy muy bien referenciado con el autoconocimiento personal, que es el que nos tanto hemos abandonado. Bueno, no sería el momento, el lugar y la hora, pero ahora sí. Ahora sí tenemos que tener muy claro que estamos en un punto en el que, como solo podemos intervenir en nosotros y para nosotros, o nos conocemos o estamos continuamente dando palos de ciego. Así que tenemos que empezar a conocernos a nosotros mismos. Claro, un buen consejo. Nadie te va a decir que no quiere. Pero hay un momento en el que dice Mafalda, pero hoy no tengo ganas de andar haciendo turismo por ahí dentro. O sea, es complejo. Nos vamos a encontrar con muchas cosas y vamos a tener que atenderlas, vamos a tener que saber sobre ellas, vamos a tener que actuar y lo podemos dejar para otro día. Yo creo que si no hay una necesidad imperiosa que te lance a ese momento en el que sí o sí tienes que entenderte contigo mismo, vas a posponer siempre esa primera idea de conocerte a ti mismo. A no ser que, como digo, las circunstancias te empujen. Si no, lo dejamos para mañana. Mañana será otro día.
Bueno, otra reflexión interesante sobre si soy o no soy consciente, ¿no? Y cómo hacerlo. Pues fijaros qué simpático. Dice, ¿qué te parece esta frase, Felipe? Conócete a ti mismo. Dice, me parece excelente. Es más, de hoy en adelante comenzaré a ponerla en práctica. Sí, señor. No voy a parar hasta llegar a conocerme a mí mismo y saber cómo soy yo realmente. Contentísimo. Dios mío, ¿y si no me gusta? A mí me hace muchísima gracia porque es que yo creo que refleja perfectamente muchos de los miedos que se nos viene a la cabeza o al cuerpo cuando realmente comenzamos emocionados ese camino de conócete a ti mismo. Empezamos a hablar de sombras, empezamos a hablar de dolores, empiezan a salir cosas y si no me gusta. Y entonces a la primera que me cuentan algo que no estoy preparado todavía para atender, lo dejo, lo dejo. Ese autoconocimiento que no es el momento de hablar ahora de herramientas, pero hay muchísimas que nos pueden ayudar y que nos pueden, y muchas personas que nos pueden acompañar, etcétera, etcétera. También es muy importante desde dónde nos pueden inspirar, en fin, hay distintas maneras de verlo y cualquiera es válida siempre y cuando la referencia seamos nosotros mismos, ese autorreferenciarse con nosotros mismos. Bueno, y claro, ¿desde dónde? ¿Desde dónde voy a hacer esto? Ya sé que lo tengo que hacer. ¿Cómo? Conociéndome a mí misma. Vale, voy a conocerme a mí misma. ¿Por qué? Porque fijaros lo interesante de esta afirmación de Lao Tse, que también conoceréis porque evidentemente es bastante importante. Dice, ¿desde dónde? Pues bueno, si quieres despertar a toda la humanidad, despiértate a ti mismo. Si quieres eliminar el sufrimiento del mundo, elimina todo lo que es oscuro en ti mismo. En verdad, el mayor don que tienes para ofrecer es el de tu propia transformación. ¿Qué va a pasar cuando nos conozcamos a nosotros mismos? Cuando nos pongamos a nosotros como objetivo de nosotros. Pues que vamos a volver la vista a un lugar diferente y todo va a ser distinto. ¿Vale? Si hasta ahora ha habido y hay grandes intentos para que la humanidad despierte, pues ¿por qué no dan tanto fruto como nos gustaría? Pues quizá porque hemos perdido el foco o hemos cambiado el foco. Primero, despertémonos a nosotros mismos. Primero, tengamos muy claro qué es lo que es un despertar para querer que toda la humanidad despierte. En el modo personaje somos pequeñitos, somos limitados y toda la humanidad es mucho y muy grande. Así que vamos uno por uno de nosotros mismos. Vale, y dice, venga, ya estoy despierto. Voy a eliminar todo el sufrimiento porque soy una persona despierta. Y rápidamente vuelve lo mismo. O sea, hay un montón de sufrimiento en nosotros, hay un montón de oscuridad, porque así nos lo han hecho creer y así hemos desarrollado esta existencia. Es el momento de que todo eso lo podamos transformar. ¿Vale? El mayor don que tenemos es el de poder transformar todo lo oscuro, poder despertarnos, poder vivir desde nosotros hacia el exterior, no al revés. El exterior entrando en nosotros y haciendo con nosotros lo que le dé la gana. Para mí es importante, si os dais cuenta, ahí pongo mi propia foto, no me sirve ya más falda, porque esto es tu propia transformación, es personal, es única y nada ni nadie la puede hacer por ti. Se te puede ayudar, se te puede acompañar, pero la transformación es personal. Bueno, y continuamos en este taller, porque esto en principio pues, está preparado y previsto para un taller. Y hay que hacerse en cualquier momento, cuando partimos, pues la típica pregunta, ¿no? De ¿para qué he venido? Vas a los talleres, te sientan y preséntate y ¿qué esperas de este taller? Bueno, pues aquí yo lo que hago es resumir un poquito algunas propuestas a las que podamos acogernos. ¿Por qué? Pues porque, claro, curiosamente dice, dentro de unos días tenemos una hermosa planta y le dice Mafalda, ya tuviste que contarme el final. Bueno, pues, ¿qué final queremos? Hay un momento en el que desde el principio, desde que nos posicionamos, ya estamos viendo o entendiendo que vamos hacia un final, hacia una línea. Si somos conscientes de eso, antes de recorrer un camino que pueda ser inútil e estéril, podremos
recalcular ruta y eso nos va a poner en disposición de recorrer otro camino diferente al que teníamos previsto. Así, por ejemplo, si lo que esperas de este taller es que te den una herramienta que estás buscando, porque necesitas una herramienta cualquiera para cualquier cosa, con una actitud muy pasiva, que me den. Vamos, dame lo que te dan, lo que me has prometido, que me has prometido felicidad, me has prometido que voy a ser capaz de, pues no sé, de curar a todos mis ancestros, etcétera, etcétera, pues dámela, porque para eso he venido, ¿vale? Y bueno, una actitud pasiva en la que espera que los demás hagan el trabajo y solo recoger el fruto. Eso generalmente va ligado a expectativas y por lo tanto a frustración. Y ahí estamos, R que R. Bueno, entonces nos damos cuenta de que no quiero que me la den, voy a encontrarla. La voy a encontrar porque necesito solucionar el problema. Tengo problemas que me están acuciando, que son importantes y necesito esa herramienta, ¿vale? Así que voy a encontrarla. No es que voy a buscarla, sino que ya directamente estoy disponible para encontrarla. Perfecto. Ideal estar ahí si eso es lo que necesitamos. Bueno, pero habrá otros que dirán, bueno, yo tampoco necesito ninguna herramienta, conozco 2000 ya, son muchísimas las que he recorrido y lo único que me apetece pues, es pasar un rato agradable mientras exploramos juntos esta nueva experiencia que es la consciencia. O sea que sencillamente pasaba por aquí y he visto que puedo estar bien y puedo pasar un rato agradable porque así lo he decidido. ¿Vale? Y luego está el que dice, a ver, yo no tengo ninguna expectativa. Ninguna. No he venido, sencillamente pasaba por aquí, ¿no? Pero si me llevo alguna idea que me ayude a situarme en otro lugar y contemplar mi realidad con una perspectiva diferente, pues estará bien. O sea, estoy abierto a que cualquier cosa me sorprenda porque no tengo expectativa. Y además, puedo incluso, eso me puede a mí ayudar a cambiar mi punto de vista. Sencillamente eso, cambiar el punto de vista y contemplar la realidad personal, la de cada uno, de una perspectiva distinta. Cualquier nueva percepción que tengamos de nuestra realidad va a enriquecer infinitamente nuestra experiencia. A veces somos o estamos muy limitados por nuestros conceptos previos, por nuestros programas limitantes, etcétera, etcétera, y solo vemos una. Con que una persona, una acción, un taller nos abra a ver otra, ya se nos está ampliando muchísimo nuestro campo de actuación. Y eso va a ser importante. Bien, pues también otra forma, o sea, además de qué es lo que espero, hay una cosa que es lo que espero, pues ahora tengo que ser reflexivo y decir, a ver, bueno, segunda pregunta, ¿cómo vivo en este mundo? ¿Cómo vivo? Voy a observarme, hemos dicho autoconocimiento y vamos a echarle un ratito a observarnos a nosotros mismos. Acompaña esta foto a Mafalda diciendo, hoy quiero vivir sin darme cuenta. Y eso es genial, porque sin darme cuenta que nos va, a los que ya estáis avanzados, qué es lo que nos está diciendo, pues nos está diciendo que voy a vivir, no, tampoco necesito mucho más, ¿no? Pero saber que me estoy colocando en ese carril, ¿no? En el de voy a vivir y todo lo que eso conlleva. Bueno, yo he puesto también otras 4 ideas, a ver si os resuena alguna y os puede ayudar a vosotros o a vuestros cercanos. Primera, dice, no veo conflicto, vivo con plenitud todo lo que la vida me propone. Soy feliz e infeliz al mismo tiempo y soy coherente con lo que digo. A ver, que esta es la primera, pero que esa es la del 11, no la del 10, sino la del 11. Que si conseguimos ese estado, pues yo creo que no estaríais aquí. No, ni siquiera yo estaría, ¿no? O sí, porque estoy disfrutando muchísimo y soy coherente, quiero ser coherente. Bueno, vámonos a otro tipo de presencia. Dice, veo conflicto en el mundo y actúo en consecuencia. Me apunto e incluso puedo crear una ONG. Soy una persona comprometida con los valores morales. Ahí hay muchísimas personas que están ahí
¿Por qué? Pues porque es lo que tienen que hacer, y es lo que tienen que hacer, y dónde estar, y lo que tienen que expresar, ¿no? Ven ese conflicto y actúan, no veo el conflicto, pero no sé cómo actuar, que sería la siguiente situación, ¿no? Veo conflicto en el mundo, pero no sé cómo actuar. Y entonces, desde ahí hay muchísimas personas que inician un camino, una búsqueda espiritual, ¿no? Entonces, están en ello. Estoy segura de que muchas de las personas que me podáis estar escuchando estáis ahí. No sé cómo actuar, estoy viendo cosas que no sé interpretar y por lo tanto algo distinto, en este caso la espiritualidad, seguro que me abre los ojos y me coloca en otro sitio. Bueno, luego, lamentablemente, no porque sea lamentable, sino porque bueno, es doloroso para algunas personas, pues las que han sufrido un revés importante en su vida y se han quedado fuera de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Pues personas que han tenido pérdidas muy importantes, personales, bueno, familiares, personas que han perdido un hijo, personas que han perdido un trabajo, un negocio, lo que les sostenía, lo que les mantenía en ese estado, ¿no? Y entonces están un poco fuera de servicio, ¿no? Son esas personas que no levantan cabeza y alguien o algo les anima, les muestra este nuevo paradigma de la realidad y rápidamente pueden reconducir ese estado a través de la consciencia o de la espiritualidad, ¿vale? Así que repasarlo un poquito, ser muy honestos con vosotros y a ver en qué lugar estáis. Bueno, estoy hablando todo el rato de autoconsciencia y si estoy hablando todo el rato de autoconsciencia es porque yo tengo que hacer también esa tarea. Yo la he hecho y por eso me expreso y la puedo expresar y compartir con vosotros, ¿no? ¿Quién soy yo? Pues ya os lo he dicho, Carmen Gámez, lo tenéis por ahí y me he dado cuenta de que hay muchas formas de presentarnos. Pero hay una que es súper curiosa y súper interesante porque es el perfil precisamente de WhatsApp que elegimos. Prácticamente todos tenemos WhatsApp, pronto pasaremos a Telegram, pero seguimos identificándonos con la frase de ese estado que nos identifica en ese momento. Yo hace bastante tiempo que elegí la frase se hace lo que se puede, ocurre lo que conviene, como resumen de todo lo que puedo, de hasta en qué punto y en qué momento estoy y puedo expresar a los demás. Entonces, ¿quién soy yo? Pues soy una persona que hace lo que puede, pero que se abre a que ocurra lo que convenga. Esa soy yo. Aparte de, bueno, de todo lo que puedo hacer al cabo del día y en el tiempo. Entonces, ¿quién soy yo? A la pregunta de que por qué estoy aquí, que era la que os hacía reflexionar, pues bueno, como yo estoy en modo profe, en modo tallerista, pues lógicamente lo que quiero expresar o lo por qué estoy aquí, pues porque tengo la necesidad de transmitir y transmitirme lo que, como he dicho ya al principio, lo que he integrado hasta ahora. Mucha gente piensa que así puedes ayudar a alguien y yo insisto hasta la saciedad de que a la única persona que realmente me ayudo es a mí. ¿Por qué estoy aquí? Pues porque en esta experimento que estoy realizando, pues voy a encontrar un feedback bastante importante. Uno, espero que sea amable, que digan, oh, qué bien, gracias Carmen, lo ha hecho muy bien, me gusta. Y también me expongo a otro feedback no tan amable, en el que seguro encontraré y escucharé críticas y formas distintas de verlo, etcétera, etcétera. Así que esto no es gratuito para mí, tendrá su coste, pero también tendrá su beneficio. Bueno, ¿a qué he venido? Pues, en fin, yo estoy a preguntas más para vosotros, para que vayáis reflexionando y la vayáis contestando. ¿Pero a qué he venido? Pues he venido a veros, a compartiros, a sentiros, a disfrutaros. Eso sería en modo presencial lo que saldría de mí. Bueno, y la pregunta que nos estamos haciendo o que os he hecho desde el principio. ¿Soy consciente o soy consciencia? ¿Vale? La primera es, soy consciente.
¿Y cómo me hago consciente? Para esto yo he preparado 2 vídeos que a mi juicio responden o explican fenomenal estas 2 formas de verse o de verlo. Cuando las veamos, pues después avanzaremos un poquito. Bueno, y a continuación vamos a ver otro vídeo en el que va a expresar lo de soy consciencia. Bueno, pues volvemos a esta presentación, a la pantalla, y se trata de dar respuesta a estas 2 cuestiones. Para representar el vídeo, la expresión soy consciente, pues creo que ilustra fenomenalmente el vídeo de José Mota, ¿no? Después de verlo, me hago muchas reflexiones. Soy consciente totalmente de lo que estoy haciendo cada día. Me hago cargo de todas las cosas que de alguna forma expreso, manifiesto, vivo al fin y al cabo, desde dónde estoy viviendo la vida, ¿no? Eso es muy interesante porque eso forma parte de lo que es la experiencia propia del humano, ¿no? En esta tierra y en este momento, ¿vale? Pero hoy podemos dar un paso más y a través del otro vídeo darnos cuenta de que somos una parte ínfima de un gran universo que nos contiene, pero que a la vez somos contenedores de otro
inmenso universo al que contenemos. Desde esta perspectiva, en el que soy conciencia, pierdo mi individualidad, mi presencia en el momento para hacerme uno con todo lo demás, tanto a nivel macro como a nivel micro. A mí personalmente me sobrecoge muchísimo este segundo vídeo y creo que dándome cuenta de esto es más que suficiente como para hacerme conciencia, para saber que hay un momento, bueno, que en general, no un momento, sino que en general estamos expresando desde ahí. Y por lo tanto, si no nos somos capaces de reconocer en ese espacio infinito, bueno, prácticamente infinito, pues nunca vamos a acercarnos al concepto de conciencia e incluso de espíritu. Bien, no sé si con estos vídeos queda claro, yo creo que sí, porque en este caso nos va a ayudar a ver la diferencia y vamos a ir terminando. En este caso, pues dándole un repasito a por qué yo llego a la conclusión de que se hace lo que se puede, ocurre lo que conviene. ¿Bien? Lo explico mucho y creo que es interesantísimo hacer esta reflexión, esta explicación, ¿vale? Se hace lo que se puede, en donde llevamos implícito una idea de acción. Vamos a hacer lo que podemos, no podemos hacer más de lo que no es posible con las limitaciones que tenemos en esta experiencia, pero no por eso vamos a dejar de hacer lo que sea que nos corresponda. La diferencia aquí más importante es que cuando hemos estado haciendo desde ese hacer con un objetivo y una meta clara, ¿vale? Mientras ha ido dándose y desarrollándose, mientras A más B igual a C, pues todo ha ido bien. ¿Qué pasa? Que hay un momento en tu vida en la que algo te muestra que a pesar de que tú hagas todo lo que está estipulado, todo lo que es necesario para conseguir un objetivo, pues de pronto ese objetivo se escapa, se desvanece, desaparece. Y empiezas a preguntarte, pero bueno, si yo he hecho todo lo que he podido, todo lo necesario y más para conseguir algo, ¿por qué no ha ocurrido? ¿Por qué no ha llegado a mí? Pues claro, integrar esta afirmación de ocurre lo que conviene es un paso pues casi trascendental, es un paso muy importante en este camino. Podríamos pensar que cuando nos ha ocurrido algo que no era lo que teníamos proyectado o previsto, pues la primera sensación que tenemos es que hay que resignarse. Hay que resignarse sí o sí, porque nosotros ya hemos hecho todo lo que podíamos y más y no lo hemos conseguido. Primera situación, la primera forma de abordarlo, pues tenemos que resignarnos. Pero es una resignación con interrogantes, porque no entiendo qué es lo que me ha pasado, no entiendo qué ha ocurrido para que no se haya conseguido algo que hasta ahora por ese camino era la manera correcta. ¿Vale? Entonces una resignación ahí un poco todavía en pañales, ¿vale? Cuando sigo investigando y sigo y pasa el tiempo y me sigo haciendo la misma pregunta, ¿por qué, por qué, por qué? Pues claro, no vamos a estar toda la vida en ese estado de resignación a media y no nos queda otra que rendirnos a la evidencia. O sea, ya no luchamos contra eso que consideramos que no debería de haber ocurrido, dejamos la lucha y definitivamente decidimos rendirnos. Bien, entonces, claro, la rendición tiene una connotación negativa de derrota que lo llevamos mal, no es una palabra que sea amable, ¿no? Encontramos una palabra mucho más adecuada para ese estado y es la aceptación. La aceptación desde la parte amable de la vida, en la que se entiende que somos proactivos, que aceptamos aquello que ha ocurrido, empezamos a darnos cuenta de que todo tiene un sentido, de que todo sirve para algo, y eso nos va llevando a aceptar las cosas como han venido, o como podemos decir como son, pero todavía no. Ahora mismo solo como han venido. Sigo preguntándome, sigo haciéndome interrogantes, porque no acabo de aceptarlo al 100%. Lo he aceptado porque no me queda otra, pero es que no comprendo lo que ha pasado.
No comprendo por qué mi hijo le ha pasado algo. No comprendo por qué mi marido, mi mujer o lo que sea, mi pareja o mi matrimonio o mi familia se ha ido al traste. No lo comprendo. Lo puedo aceptar porque no me queda otra, porque no solo depende de mí, depende de las circunstancias externas y de las demás personas o personajes que están en mi experiencia. Pero esa aceptación, desde mi punto de vista, hasta que no se comprende, hasta que no comprendemos el por qué ha ocurrido, y no me estoy refiriendo a esa mente analítica del por qué, sino hasta que encontramos ese sentido de la vida que necesitamos para comprender lo que pasa, lo que nos pasa y lo que está pasando. ¿Bien? Entonces, yo cuando me di cuenta de esto, me pareció algo realmente interesante. Ya comprendía por qué me pasaba esto, por qué me había pasado lo otro, por qué pasa esto en otros sitios. Podía ir haciéndome ideas así como diferentes de lo que iba ocurriendo. Pero me faltaba algo, y es que para cada cosa que ocurría tenía que tener una especie de esquema mental, ¿no? Para encajarlo, ¿no? Fue el día que pude comprimir toda esa información que me estaba llegando. Ya os he dicho que han sido muchos años de recibir a muchas personas con ideas muy interesantes y propuestas muy buenas, las que me hacían pensar que necesitaba comprimir toda esa información y que cualquier idea nueva que apareciese pudiera encajarla rápidamente. No buscar un camino alternativo, un sí pero no, etcétera, etcétera, ¿no? Esta idea de pasar de comprender a comprimir toda la información, para mí, será porque soy analítica, ha sido la clave de todo el proceso posterior. Y la causa de que realmente puedas rendirte, como también explicaba Emilio muchas veces, con esa bandera blanca de la rendición en la que ya no hay condicionamiento, ya no hay duda, ya no hay miedo, sencillamente te rindes porque has comprendido, porque puedes someter esa experiencia o lo que te esté pasando, lo puedes integrar en tu propio proceso personal. Y si además lo puedes hacer en el colectivo, pues ya muchísimo mejor. Esta es un poco la idea que vamos a seguir también. O sea, es muy interesante que siempre nos demos cuenta de lo importante que es que tengamos esa herramienta propia que hemos elaborado nosotros por nosotros mismos, después de haber integrado todo lo que nos está pasando, lo que nos ha pasado y las formas que se nos han presentado para poder resolver esas cuestiones, esos temas, ¿vale? Y claro, ¿cuál es mi comprensión? Pues fijaros, en este mapa para mí hay una relación, una representación de lo que hasta ahora puedo abarcar dentro de la información que he ido recibiendo desde distintos lugares. O sea que en este mapa, que es el que vamos a desmenuzar y el que me gustará mucho compartir con vosotros, porque le da mucho sentido bueno, a mí hasta ahora a todo lo que he escuchado. Espero que así sea, y si no, pues no habrá ningún problema porque se ampliará, se cambiará o se tirará a la basura el día que no tenga función o sentido para mí. Ese mapa es un mapa complejo, es un mapa mental, pero realmente el fundamento de ese mapa está aquí. ¿Vale? Cuando hemos hablado de que hay conceptos, al principio decíamos que hay conceptos en los que cada persona los utiliza de manera distinta, los coloca de forma distinta y los relaciona también de manera distinta, pues yo en esa concepción que he podido elaborar, pues realmente esta forma de ordenarlo y esta forma de entenderlo, como he dicho, me resulta muy útil y por tanto es lo que me apetece compartir con vosotros. Finalmente y finalizando, porque ya llegamos al continuará, y va a ser el final de la primera parte, habrá más si así me lo hacéis saber y porque hay todavía mucho que desgranar. Estos son solo
declaración de principio y ahí estoy. Pero bueno, si somos capaces de darnos cuenta como Mafalda de que al fin de cuentas la humanidad no es nada más que un sándwich de carne entre el cielo y la tierra, pues el establecer esa relación de qué es el cielo, qué es la tierra y qué papel cumple la carne en medio es la tarea que vamos a emprender. Va a ser un placer compartirlo con todos los que así lo sintáis y os espero en el próximo vídeo. Saludos y besos.